Dios te bendiga, iglesia, en esta noche. Sean todos bendecidos de manera abundante por el Señor en esta noche. Bendecimos a Alicia en el nombre del Señor. Gracias, Alicia. Muy bonito. Tu oración, tu participación. Glorificamos al Señor por tu vida en el nombre de Jesús. Y así como decía Alicia, mis hermanos, en esta noche, siguiendo con la serie, porque somos linaje escogido. Y la lectura que toca en esta noche es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 16, tal y como lo leyó Alicia. Yo voy a permitirme leer de nuevo en la Biblia Reina Valera de 1960, de nuevo, y dice el versículo 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, porque ellas son lumbrera a nuestro caminar, Señor. Ellas son las que nos instruyen. Ellas son, Señor, las que nos revelan tus verdades, Señor. Gracias una vez más por tus revelaciones que están en tus palabras, Señor. Te damos gracias en esta noche. Amén. Bien, y empezando con lo que vamos a exponer, es bueno recordar que la primera carta de Pedro fue escrita y dirigida a los hermanos que eran dispersos, así como dijimos el primer día, hermanos que eran dispersos allá en la región de Asia Menor, a las regiones de Ponto, de lo que se llamaba Galacia, Asia, Bitinia, Capadocia. Esas 5 regiones principalmente que están mencionadas en el capítulo 1, versículo 1. Y estos hermanos eran perseguidos, como decíamos, eran perseguidos, afligidos. Eran gente que pasaban muchísimas vicisitudes a raíz de las persecuciones que sufrían en aquel tiempo por causa de su fe, de su creencia. Y el motivo de Pedro en esta carta era llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo a estos hermanos que padecían en aquel entonces. Y de esa manera este mensaje iba a llegar a nosotros en este tiempo, porque así como ellos padecían vituperios y aflicciones, así mismo padecemos nosotros en el día de hoy. Vituperios, aflicciones, tribulaciones, de manera diferente, pero siguen siendo tribulaciones. Porque al igual que ellos en aquel tiempo, nosotros siendo miembros de lo que es el linaje escogido del Señor, también padecemos persecuciones, también padecemos aflicciones, también padecemos. Y vemos muchos agentes involucrados en nuestro padecimiento. Podemos mencionar el pecado, podemos mencionar el mundo, podemos mencionar el sistema de esta sociedad, el posmodernismo, podemos mencionar la incredulidad. En esta última parte que mencioné, la incredulidad, te puedo ubicar los ateos ahí, que son de los agentes que más atacan nuestra fe, las falsas doctrinas. Todo eso son, podríamos llamarles agentes de persecución en contra nuestra, porque persiguen la verdad de Cristo, persiguen lo que nosotros llamamos la verdad infalible de nuestra salvación. Y esta persecución, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, viene porque nuestras creencias y nuestros valores van en contra, chocando en contra de este modo de pensar del mundo. O sea que nuestra vida, nuestra manera de pensar no, y de llevar la vida no encaja en esta sociedad. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
A veces nosotros procuramos de que el mundo y la gente que nos aflige, todos estos factores que son de fuente de aflicción para nosotros, entiendan la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Y es imposible, porque la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Y nuestras creencias, nuestra manera de pensar, todo lo que nosotros somos es por fe en aquello que es espiritual. No hay nada natural, sino que es espiritual. Así mismo en Juan 15:19 dice, si fueran del mundo, Jesús hablando, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Porque Cristo nos llamó, mis queridos hermanos y amigos, es que el mundo nos aborrece, porque el mundo es contrario a Cristo. Vean qué ironía. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por los pecados del mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, tal y como dice Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y miren, es aborrecido entonces el Señor por el mundo, y nosotros que somos sus creyentes y sus seguidores, entonces somos aborrecidos. Y aún así, mis queridos y amados, aún así, somos llamados a padecer, somos llamados a padecer por la causa de Cristo, como linaje escogido del Señor. En Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido a causa de Cristo, no solo que le crean a Él o que crean en Él, sino también que padezcan por Él. A usted y a mí, mi querido amado, que me escucha, hermano, amigo, no se nos concedió solamente disfrutar de las virtudes de la vida en Cristo Jesús, sino de las aflicciones en Cristo Jesús. No solo de lo bueno, también de la cruz que Cristo llama. Sigue tu cruz y sígueme. Cuando Cristo dice eso, no es solamente las cosas buenas. Jesús está diciendo, agarra todo lo que implica seguirme a mí y sígueme, si es verdad que tú me amas. Por causa de Cristo padecemos de parte de nuestros familiares, de parte de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. A menudo vemos cómo nos confrontan, cómo nos critican por nuestra vida, por nuestra decisión de seguir a Cristo. Porque como decíamos al principio, el hombre y la mujer natural no pueden entender la vida en Cristo, que es espiritual. Y, y también vemos muchos de los que me están mirando, de los que están viendo esta transmisión, están siendo vituperados por sus esposos, por sus esposas, donde reciben muchos ataques, reciben muchos maltratos. Yo he escuchado muchísimos testimonios de hermanas que han sido maltratadas por causa del Evangelio por sus esposos. Vemos como el enemigo de las almas se levanta en contra del Evangelio, en contra de los cristianos que siguen al Señor a través de la familia. Se levanta. La palabra del Señor dice que Jesucristo hablando dice, yo no he venido a traer paz sino espada, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, diciendo que él será causa de división, que él será causa de pleito, no porque él sea malo, sino porque es normal que lo malo le haga frente a lo bueno. Vemos también amigos que se burlan de nosotros, vemos amigos que nos vituperan, amigos que se apartan de nosotros. Yo cuando me convertí, ese fue el regalo de mis amigos, apartarse de mí. Creo que para bien, podría yo decir de una idea propia, pero a veces dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entiendo que si Dios permitió que mis amigos se apartaran de mí luego de conocer al Señor, fue para mi propio bienestar. Amén. Vemos también en nuestro trabajo cómo nosotros cuando vamos a nuestros lugares de trabajo, a veces caemos en gracia, otras veces lamentablemente encontramos una clase de resistencia, que le caemos mal a una persona por allá, y recibimos muchísimos ataques. Lo que somos empleados sabemos
de lo que yo estoy hablando. A veces solamente por ser el simple hecho de ser cristiano, somos ultrajados, somos atacados de una manera feroz por el simple hecho de creer en Cristo, porque bien lo dijo Cristo, el mundo los va a aborrecer porque yo los elegí a ustedes. También por causa de Cristo padecemos necesidades en forma de prueba, padecemos enfermedades y padecemos muchísimas cosas, hermanos, porque las aflicciones vienen de diferentes maneras, vienen de diferentes colores, de diferentes tamaños, vienen de muchas maneras, pero aún así debemos mantenernos firmes, sufriendo y actuando como verdaderos miembros del linaje escogido del Señor. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de Dios, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona que habla Santiago 1:12 no se está refiriendo a una corona de un rey, se está refiriendo a la corona que reciben aquellos que compiten en una carrera. En la antigua Grecia se le daba una corona de olivo o de laurel, a los que competían y ganaban. Era un premio. Ven, no era una corona de rey, era una corona de vencedor, porque es una batalla, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que me escuchan. Esto que estamos librando nosotros es una batalla día a día. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Según el texto que leímos al principio, 1 de Pedro 3, versículo 13 al 16, hay tres características fundamentales de los miembros del linaje en cuanto a los padecimientos. El primero nos dice que los miembros del linaje sufren y padecen por una causa justa. Ese es el primer mensaje que nos emite la lectura que leímos, es que los miembros del linaje del Señor sufren por una causa justa. Lo primero es que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos está diciendo que antes nosotros estábamos destituidos, estábamos alejados de lo que es el reino de Dios y de lo que tiene que ver con la salvación. Nosotros estábamos por allá y Dios estaba por aquí. No había esperanza para nosotros. Y la otra parte es que nosotros fuimos rescatados. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hablando de Jesucristo. Entonces, la primera parte es que nosotros estábamos perdidos y la segunda parte fue que él nos rescató. Entonces, la causa justa por la que nosotros sufrimos y padecemos es justamente esa. Porque Cristo, cuando nosotros éramos dignos y reos de perdición, él nos salvó y nos dio vida juntamente con él. Entonces, no hay, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, una causa más justa para usted y yo padecer si somos miembros del linaje escogido del Señor. En el versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. O sea, mis queridos hermanos, que somos nosotros dichosos y bienaventurados cuando nosotros padecemos por causa de Cristo. En una ocasión, los discípulos, los apóstoles, recibían castigo y recibían azotes. Y dice la palabra que ellos salían contentos porque no se sentían dignos de ser vituperados por causa del Señor y porque estaban recibiendo el castigo tal y como su Señor lo había recibido. La segunda parte dice que los miembros del linaje sufren y padecen con propósito. John Piper es un famoso predicador estadounidense, pastor y evangelista. Él dice que las aflicciones del cristiano cumplen con 5 propósitos. El primero, el arrepentimiento. A medida vemos cómo Dios utiliza las aflicciones y el padecimiento para causar en nosotros arrepentimiento. Yo siempre escuché desde que me convertí, el Dios trae de 2 maneras, por amor y por dolor. Y créanme, mis queridos hermanos, que la mayoría de las veces Dios lo hace por dolor.
¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchas veces ser afligidos y estar en padecimiento para entonces nosotros clamar al Señor y decir, Señor, aquí estamos, me arrepiento, ven, entrónate en mi corazón, que yo te quiero servir. Y Dios muchas veces utiliza las aflicciones y los padecimientos para traer un arrepentimiento en la gente. El segundo propósito es la confianza. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9 dice, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Pablo hablándole a los corintios de un testimonio, o sea, de lo que pasó, diciéndole, nosotros tuvimos una tribulación tan grande que dijimos ya, hasta aquí llegamos. No hay salvación para nosotros. Y solamente Dios los pudo salvar. Entonces, eso, dice Pablo, que generó en ellos confianza, que generó en ellos la confianza en Dios suficiente para que cuando ellos entiendan que no hay salida alguna, entonces ellos confiar en el Señor. Entonces, otro propósito de las aflicciones y los padecimientos que generan confianza en Dios. Punto 3, la rectitud. En Hebreos 12, 6 y 11 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina, hablando del 11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Diciendo el Señor que Él también utiliza las aflicciones y los padecimientos para crear en nosotros rectitud, para crear en nosotros corrección, porque Él es un Padre que corrige a sus hijos de manera sabia. El cuarto punto es la recompensa. Dice en 2 Corintios 4:7, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. O sea, que nuestras tribulaciones y nuestras aflicciones generan punto a favor de nosotros en nuestra vida eterna. O sea, que Dios no la pasa desapercibido. Nuestros padecimientos son tesoros que nosotros vamos guardando en el cielo a favor nuestro, porque padecemos a favor del reino de Dios. Y el quinto punto entonces es el recordatorio. Dice Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Eso nos recuerda a nosotros, mis queridos hermanos, del padecimiento de Cristo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, y nos recuerda que nosotros queremos ser semejante a Él. Porque si queremos ser semejante a Cristo, entonces también tenemos que cargar la cruz de Cristo, que son todas las aflicciones y los padecimientos que el mundo nos hace. Amén. Y para terminar entonces, el punto 3 dice, los miembros del linaje defienden el motivo de sus padecimientos. Juan Calvino, uno de los teólogos reconocidos en la Reforma, decía, hasta un perro ladra cuando su amo es atacado. Entonces, ¿sería yo un cobarde si veo que atacan la palabra del Señor y me quedo en silencio? Alaba lo que él vive. ¿Sería yo un cobarde? Porque hasta los perros ladran cuando atacan a los amos. Entonces, yo como cristiano, ¿cómo me voy a quedar callado si atacan la palabra de Dios? Entonces, ahí viene lo que dice en el punto 15, en el versículo 15, que dice que nosotros debemos prepararnos para defender y presentar defensa de nuestra fe. Ahí haciendo alusión a lo que es nuestro deber de defender la palabra del Señor. Pero esta defensa no es a la ligera, mis queridos hermanos. Para eso son los estudios bíblicos que decía Alicia ahorita, de los viernes. Para eso están los institutos bíblicos.
Porque el versículo 15 dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Aquí cabe resaltar tres cosas importantes. Primero, que debemos estar preparados, pero cuando dice que debemos estar preparados, no es preparado de estar atentos. Cuando dice que debemos estar preparados, es estar en conocimiento, que debemos aprender y estudiar las escrituras para estar preparados en nuestro conocimiento y para entonces poder preparar defensa, una defensa adecuada de la palabra y, por tanto, en oración constante. Segundo punto, que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Y el verso 16 dice también, y le agrega algo, y con buena conciencia, porque no como lo loco peleando, como muchas veces queremos hacerlo, mis queridos hermanos, sino con reverencia a los oyentes y con reverencia al dueño de la palabra, que es Dios. Y el tercer punto dice, a todo el que les demande razón, no alguno como queremos a veces hacerlo, que queremos estar escogiendo a las personas a quienes le vamos a exponer y a quienes le vamos a, a predicar el evangelio y con quienes vamos a discutir. Dice a todo aquel que le demande razón, preséntele razón de su fe, porque es nuestro deber, mis queridos hermanos, nosotros presentar razón de lo que nosotros hemos creído. El verso 16 termina diciendo, porque de todo esto, ¿qué de todo esto? Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Eso incluye a todos aquellos que los ultrajan, hablando de hombres, mujeres, principados, huestes. Todos aquellos que causan aflicción en ustedes serán avergonzados, dice el Señor ahí, por vuestra buena conducta, por ustedes presentar defensa y por ustedes sufrir el oprobio por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mi querido amado hermano y amigo que me escucha, si tú estás pasando aflicción y padecimiento por Cristo, siéntete gozoso, siéntete feliz, porque es un privilegio para ti y para mí estar padeciendo por Cristo. Nosotros tenemos una recompensa en el cielo que está a la diestra de Dios, que es la vida eterna. Dice la palabra del Señor que en aquel tiempo, cuando llegue aquel tiempo, Dios enjugará todas las lágrimas en nuestros rostros y nos dará gozo eterno. Así que, mi querido hermano, yo no sé cuál es la prueba que tú estés pasando, la aflicción que tú estés atravesando, la tribulación. Lo que sí yo sé es que Dios está contigo, que Dios te ama y que Dios está de la mano contigo porque Él tiene grandes cosas y grandes recompensas para aquellos que le aman. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta noche ha sido más que un placer, un honor para mí presentar el mensaje. Dios te bendiga, iglesia, en el nombre del Señor.